estar de nuevo con ustedes en su capítulo de Mío Podcast. Hoy tenemos la presencia de un gran amigo mío, alguien con quien he podido encontrar mucho conocimiento, mucho apoyo, y los invito a que hoy nos dé una charla, lo conozcan y acudan con él cuando lo necesiten. Es el licenciado Mauricio Virués Carrera, su empresa es Capitel Abogados. Tiene con nosotros en Mío pues ya más de 5 años. Y pues para eso voy a mejor a dejarlos con él, porque él nos va a hablar hoy de un tema que está en boga, es muy interesante y que se llama la norma 247. Dinos, Mauri, bienvenido a este podcast, te vas a divertir, espero verte muy seguido con nosotros en este podcast y te invito a que nos comentes qué es la norma 247. Bueno, Alba, pues muchas gracias en primer lugar a ti y a Mío por la invitación, y muchas gracias a los compañeros que se unan o que eventualmente escuchen este capítulo. Creo que es un tema interesante. El asunto de la NOM 247 es algo que últimamente me han estado consultando mucho, preguntando mucho, ha generado mucho interés y no es para menos. Todo el mundo sabe que es algo que está específicamente dirigido al sector inmobiliario y que de alguna manera va a afectar o va a impactar o va a tener una repercusión en todo el sector de la industria. Y a mí me gustaría empezar con la respuesta a la pregunta muy precisa que me haces. Adelante. Que es, ¿qué es? ¿No? Yo empezaría por ahí porque, hombre, que la NOM 247, bueno, vamos empezando por qué es. ¿Qué es una NOM? ¿Qué significa NOM? Exacto. Y NOM es un nombre, digamos, por sus siglas, para hacer referencia a la norma oficial mexicana. Una norma oficial mexicana, según lo define el artículo 4 de la Ley de Infraestructura de Calidad, es una regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las autoridades cuyo fin es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público, mediante el establecimiento de reglas, denominación, especificaciones o características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio. Y en términos más coloquiales, resumido, ¿qué es eso? Pues es tal cual, una regulación técnica de observancia obligatoria, es decir, un lineamiento que impone la autoridad para que todos los que se dedican a comercializar o vender o participan en un bien, producto, proceso o servicio incrementen los niveles de calidad a través de los cuales se lleva a cabo ese servicio. En este caso, ¿qué es lo que regula? ¿Qué es lo que pretende la norma? Profesionalizar o incrementar los niveles de calidad bajo los cuales se desarrolla la actividad inmobiliaria, el servicio inmobiliario. Oye, Mauri, entonces, según entiendo, esto es aplicable no solamente a nuestro gremio en el área de empresas inmobiliarias, sino de servicios también. Claro que sí, es correcto. Entonces, es decir, dime, ¿cuál es lo más relevante de todo esto? Hay un concepto, digamos, general que maneja la norma, que es el de proveedor. Y por proveedor entiende a diferentes categorías o a diferentes partes de las personas u organizaciones que en su conjunto construyen, por así decirlo, la industria inmobiliaria o el sector inmobiliario. Desde los fraccionadores hasta los desarrolladores hasta los comercializadores o quienes venden. Así es, los servicios de comercialización o de intermediación inmobiliaria. Okay. Pero también quienes desarrollan y también quienes fraccionan. Okay. Entonces, esta norma específica la expidió el Comité Consultivo de Normalización de la Secretaría de Economía, lo hizo en septiembre del 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo del 2022, es decir, se publicó hace poquito. Sí. De ahí que fue apenas cuando se publicó que muchos compañeros la empezaron a conocer y se empezaron a preguntar qué era, y va a entrar en vigor el día 17 o 18, hay controversia, pero entre el 17 y el 18 de septiembre del 2022 ya entra en vigor. Entonces, sin duda hay que conocerla. Hay que prepararse, ¿no? ¿Verdad? Y hay que prepararse. Dinos, ¿qué más? O sea, está tan nuevo que aunque parece sencillo, son cosas que uno tiene que regularse en eso. Uno tiene que conocer. Yo lo primero que diría para todos los compañeros es que no, ahora sí que no cunda el pánico. Okay. Al final de cuentas, lo que se busca con esta norma no es
ni fiscalizar necesariamente la actividad, ni dificultarla de manera irracional. Claro, no vino a hacer la vida más fácil, pero lo que pretende y lo que busca de manera expresa, y así lo dice, es proteger al consumidor. ¿Quién es el consumidor? El comprador de inmuebles que van a estar destinados a casa-habitación. Okay. Un fin que me parece legítimo, me parece adecuado que se busque proteger o que se busque darle la mayor protección posible al consumidor, aunque eso le pueda representar algunos requisitos adicionales o algunos temas de cumplimiento que hasta hoy quizá no teníamos, pero bueno, sí, lo vamos a hacer y lo vamos a adoptar en función de generar un entorno de negocios más sano para el sector inmobiliario, sobre todo el que va dirigido a casa-habitación, ¿no? ¿Hablas también de rentas, ventas, todo lo que tenga que ver con inmuebles? Específicamente el sector que tiene que ver con compraventa de inmuebles destinados a casa-habitación o terrenos. Entonces, eso es importante. Lo que tiene que ver con locales comerciales, bodegas, naves industriales, etcétera, bueno, terrenos si tienen uso habitacional, sí. Okay. Terrenos que tienen uso habitacional, sí. Solamente aquellos terrenos que tengan un uso exclusivamente industrial, tal, bueno, ellos estarían fuera del ámbito de aplicación de esta norma, ¿no? Que bueno, a grandes rubros establece requisitos para la comercialización, es decir, cosas que tenemos que hacer, requisitos que tenemos que cumplir para poder comercializar estos inmuebles o estos terrenos. Desde qué documentación tenemos que verificar, qué información tenemos que proporcionarle a los clientes, qué forma de hacerle publicidad o marketing o campañas de difusión a los desarrollos, hasta qué contratos tenemos que registrar ante Profeco y qué requisitos deben tener estos contratos. Entre otras cosas, como qué tenemos que tener en nuestra página de internet, cómo tenemos que tener nuestro aviso de privacidad, cómo tenemos que manejar los canales de quejas. Es decir, la norma es compleja, la norma es amplia, regula muchos aspectos del sector, digamos, de la industria de los servicios inmobiliarios y bueno, sin duda habrá que ver caso por caso, pero a grandes rasgos, pues aquí lo podemos platicar. Y así como una pregunta muy directa, muy personal también. ¿Qué es lo que nos van a solicitar como inmobiliarios para hacer ese registro en la Profeco? Bueno, así muy breve. El contrato. Si solamente hablamos del registro del contrato de adhesión, lo que van a pedir es el contrato, la Profeco va a revisar ese contrato y va a verificar que todas las cláusulas de ese contrato, que se llama contrato de adhesión, y es un contrato de adhesión, ¿por qué? Porque ya está hecho y el cliente nada más se adhiere al mismo. Entonces todos los contratos de todos los clientes son iguales. Bien. Por eso se llaman de adhesión. Y ese formato al que se adhieren los clientes, la Profeco lo tiene que tener registrado y lo tiene que aprobar. Ups. Y eso no es... ¿Ese proceso va a ser lento? ¿Tienes una idea? ¿No? Sí. Bueno, no es un proceso especialmente lento como algunos otros. Tampoco es de inmediato, del mismo día, pero no es lento. Habrá que ver ya en la práctica cómo maneja la Profeco este tipo de registros de un contrato que hoy por hoy pues no tienen el proceso, porque no. Correcto. ¿Cuáles son los contratos que sí se registran? Bueno, en ocasiones los de preventa, pero en esta norma se establece un requisito que sí es novedoso y que sí creo que es del mayor interés de los compañeros y colegas que se dedican a este gremio, que son promotores inmobiliarios. Sí, este gremio. Y que es registrar como contrato de adhesión el contrato de intermediación inmobiliaria, de servicios de intermediación. Yeah. Es decir, ese contrato que celebra una inmobiliaria con un desarrollador, un desarrollador para vender. Ese contrato se tiene que registrar como contrato de adhesión. Que normalmente nosotros le llamamos un contrato de servicio inmobiliario. Un contrato de servicio inmobiliario. Que ahí
Yo lo que he visto, pero esta es mi experiencia, no es que tenga una muestra estadística o un estudio de campo, pero mi impresión es que es un rubro en el que de pronto hay inmobiliarias que ni siquiera lo hacen, vamos, no solamente no lo registran, sino que no lo hacen, como que es un tema medio de palabra a veces la promoción o la intervención. Hay muchas veces que sí, que le dicen, fírmame la exclusividad, por ejemplo, ¿no? Y les interesa mucho tener la exclusividad, pero ahora este contrato ya no puede manejarse cliente por cliente, tendrá que ser de adhesión y tendrá que registrarse ante Profeco. Y esa es una obligación que tenemos. Yo tengo un cliente mayor que no tengo una, sino tengo 5 propiedades. ¿Serían 5 adiciones o cómo? Puede ser un solo contrato, depende cómo tengas tu modelo de contrato de adhesión. Si tu modelo de contrato de adhesión está, digamos, restringido o hecho para una sola propiedad, pues firmas 5. Okay. Y si tu contrato de adhesión está hecho de tal forma que puedes incluir 1, 2, 3 o más propiedades, pues va a estar un fraccionamiento. Un fraccionamiento donde especificas cuál es la cantidad de inmuebles que vas a vender. Así es. Ok, muy bien. ¿Qué más tenemos? Dime, porque creo que es tan amplio, amigo, que no sé cómo, ya no sé ni por dónde preguntarte, porque sé que es largo, ya tuve oportunidad de leerlo, pero pues nadie como un experto. Tú dinos qué es lo más relevante que tienen que escuchar nuestros amigos. Bueno, pues en primer lugar yo diría que hay que fijarnos en quiénes son las personas a las que sí les va a aplicar esta NOM, porque de pronto hay duda en cuanto a eso. Me he encontrado con algunos compañeros que me dicen, oye, pero esa NOM solo le va a aplicar a los constructores, o nada más les va a aplicar a los que hacen la comercialización de desarrollos, y no es así. De hecho, es muy interesante porque ha habido comentarios que me ha tocado compartir y que son muy valiosos en el sentido de que esta norma pareciera que está muy centrada en regular la comercialización de vivienda nueva y no toma en cuenta todas las características y todas las cosas que se dan en el mercado de vivienda usada, que según me decían es algo así como un 30% del mercado, es decir, un 70% de comercializaciones de inmuebles nuevos, pero hay un 30%, que es una porción muy importante, de comercialización y venta de inmuebles usados. Y entonces había quien decía, oye, la norma, por ejemplo, me obliga a tener los planos de las superficies, y pues si yo vendo una casa vieja, ¿dónde lo voy a sacar? Lo voy a tener que hacer, y entonces me va a costar, y entonces eso va a encarecer la operación, y entonces... Y tienen razón, porque son algunos aspectos que de pronto pareciera que no se toman en cuenta, y que si bien es cierto que hay que elevar, es una buena intención y es un buen objetivo profesionalizar el sector inmobiliario, bueno, hay un sector muy importante de la actividad al que sí le va a costar mucho trabajo hacer el cumplimiento de todas las disposiciones de esta norma. Entonces, ¿a quiénes les aplica? Pues a todos los que son proveedores de servicios de comercialización de inmuebles para casa habitación. Y esto incluye a fraccionadores, es decir, quienes segmentan inmuebles y los destinan a casa habitación, a constructores, que son quienes ejecutan la obra de conformidad con un proyecto ejecutivo, y a promotores, que son los que se dedican a promocionar la compraventa de inmuebles destinados a casa habitación. Y bueno, pues nosotros en la asociación creo que tenemos un buen número de compañeros que justamente se dedican a este sector, que es como promotores. Y es importante que se reconozcan y se asuman, a menos que se dediquen exclusivamente a temas de terrenos comerciales y bodegas y demás. Muy especializado. Tendrán que asumirse como proveedores en términos de la norma, y por lo tanto les aplica, y por lo tanto tendrán que cumplir con todo lo que la norma les impone, ¿no? Que bueno, es un rango amplio de obligaciones y nos tomaría mucho tiempo verla una por una, pero por mencionar algunas, en términos generales, pues hay que contar con canales de atención de quejas y solicitudes, hay que tener información muy precisa en el portal de internet, o sea, todos tenemos que tener un portal de internet y dentro de él poner cierta información.
hay que cuidar el tema de datos personales, generar un aviso de privacidad, así es, y dárselo a conocer a los clientes, a todos. Hay obligaciones en materia de cómo se deben gestionar los anticipos y enganches. Hay obligaciones sobre cómo se deben de manejar las preventas, obligaciones en materia de no discriminación, la obligación de generar y entregar una carta de derechos para los clientes. Hay obligaciones en torno a las condiciones en las que cómo se debe entregar el inmueble y cómo se debe documentar la entrega de los inmuebles. ¿Qué información hay que tener a disposición del consumidor? ¿Cómo deben ser las garantías? Y esto, a ver, si yo soy promotor, digo, bueno, pues es un tema del que está vendiendo. Pues sí, pero tú tienes que cerciorarte de que las garantías que está ofreciendo tu cliente son las que son adecuadas y conformes a la norma. O sea, lo tengo que asesorar. Y tú además le tendrás que tendrás que transmitir esa información de manera eficiente al cliente. Y además tienes que contar con una credencial que te tiene que expedir. Sí. Entonces, pues hay una serie de requisitos. Hasta los notarios de pronto tienen también una serie de obligaciones que surgen de esta norma. Y bueno, pues son muchas obligaciones. No, o sea, yo sé que es larguísimo, amigos. Como ustedes pueden ver, tenemos para rato con esta información que tenemos que aplicar, que tenemos que hacernos profesionales y hay que cuidar esta norma. Dinos rápidamente, Mauri, ¿cómo podemos apoyarlos? Si tienen dudas, ¿a quién dirigirse y dónde? Bueno, hay varios colegas expertos en materia jurídica que forman parte incluso de mío. En el despacho, obviamente en Capitel Abogados, los podemos ayudar, orientar, pero bueno, sin duda lo ideal es poder hacer un análisis previo de cumplimiento, es decir, literalmente hacer el checklist conforme a tu modelo de negocios en tu inmobiliaria o en tu desarrolladora o en tu fraccionadora, hacer tu checklist y empezar a ver lo que tienes y lo que te falta, y lo que te falta o lo que tengas que modificar, comenzar a hacerlo preferentemente ahorita y no en septiembre, de la mano de una persona que conozca de derecho y que te pueda ir llevando de la mano para que el día de mañana, en su momento, puedas obtener la opinión de cumplimiento que se va a tener que tramitar. Porque si no la obtienes, lo que podrá venir en un momento dado, ya que está en vigor esta NOM, es que puedan existir revisiones por parte de Profeco y que pues se puedan imponer sanciones. Estas sanciones se impondrían en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y son sanciones que van desde unas multas tan pequeñas como de 311 pesos, pero que pueden llegar hasta los 5,237,000 pesos más o menos, además de la clausura en un momento dado del negocio, ¿no? Entonces, es algo para tomar en cuenta. ¿Qué te parece, Mauri, que es tan amplio, si a lo mejor en un mes te invito de nuevo y nos haces el favor de decirnos cómo vamos? O sea, que si hay alguna novedad o no sé, la invitación es abierta, amigos, la invitación es abierta. Si tienen muchas dudas, recurran a nuestros teléfonos y por favor, con esto me tengo que despedir. Agradezco a Mauri, de verdad, a Mauricio, mi amigo, la oportunidad de brindarnos información y los invito, no olviden, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como LinkedIn Movimiento Inmobiliario, en Instagram como Mio Asim, en YouTube como Spotify, Mio Podcast, que está, en YouTube y en Spotify estamos como Mio Podcast. No olviden de seguirnos, cualquier duda, comuníquense con nosotros a nuestras oficinas, sugiérannos nuevos temas y estamos con ustedes la siguiente vez. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Hemos llegado al final de otro capítulo. Conoce más a través de nuestra página web www.mioac.com. Los esperamos en un episodio más de Mio Podcast.